Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Yanela y voy a estar como host en esta edición. MED es una comunidad de mujeres apasionadas por el derecho. Nos encontramos a debatir temas jurídicos de la actualidad, compartir experiencias y hablar de networking. En este episodio vamos a hablar de redes sociales para abogados y por eso invitamos a Joaquín López. Te damos la bienvenida, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy bien, Gianna, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar un poco contando quién es Joaquín. Es fundador y CEO de LexUp, una de las agencias de marketing jurídico más importantes de Argentina. Y por eso te traemos acá. La idea es que nos cuentes un poco qué es lo que hacen, cómo llegaron hasta donde están y cuáles son los objetivos que hoy en día tienen en LexUp. Buenísimo. Bueno, primero gracias por invitarme. Acá estamos muy contentos y construyendo la revolución de la abogacía, me gusta decir a mí. ¿Viste cómo se habla de Lex Doctor ahora y cómo se habló en los 70, en los 80, en los 2000 y demás? Bueno, así se está empezando a hablar de LexUp y en unos años, bueno, muchísimo más. Así que a eso quiero que se recuerde. Bueno, y en base a esta última respuesta me diste el pie para poder preguntarte, hace más o menos 10, 15 años era poco usual hablar del marketing o ningún estudio jurídico pensaba tanto en marketing, cómo desarrollar su marca, sus objetivos. ¿Y cuál crees que es el punto de inflexión que forzó a los estudios jurídicos a adoptar justamente esta mentalidad de marketing y redes sociales en general? Yo creo que los cambios, la mayoría de las veces, muy al principio se dan porque viene alguien medio innovador y dice vamos a probar algo nuevo y demás, pero después los da la necesidad. Y yo creo que el cambio, o lo que vos preguntás de qué forzó a que los estudios se vuelquen en redes sociales y tengan que utilizar medios digitales y ese tipo de cosas, es la necesidad de que en las recomendaciones ya no les alcanza la plata para vivir o no les alcanza la cantidad de personas que conocen, porque hoy en día hay un abogado cada 300 personas en Argentina y es una barbaridad de gente, pero no todos necesitan asesoramiento jurídico todo el tiempo. Entonces eso es lo que marcó la diferencia y eso es lo que yo creo que hizo que se genere la necesidad de meterse en nuevos medios, entre ellos redes sociales. Bien, buenísimo, concuerdo 100% que es así, es como que mismo la sociedad y los cambios que hay en la sociedad te van llevando a que vos busques nuevas formas de adaptarte para ofrecer tu negocio, que en definitiva es servir a favor de alguien. Y en ese caso, ahora vamos a cositas más concretas. Queríamos preguntarte qué consejos o tips concretos le darías tanto a un abogado independiente o a un estudio jurídico, sea grande o chico, para justamente captar clientes. Bien, la captación de clientes en Argentina fue cambiando mucho en el transcurso del tiempo desde siempre. Primero era a través de medios físicos, como todos conocemos, no sé, folletos o los punteros o las listas de bases de datos o ese tipo de cosas. Hoy en día las redes sociales sin dudas es infinitas veces más escalable, entonces metiéndome en lo que nosotros hacemos ahora, porque nosotros hicimos de todo y ahora te puedo contar si quieres, pero repartimos folletos en las calles, pusimos carteles en las calles, hicimos un montón de cosas para estudios jurídicos y para que consigan clientes, pero desde las redes sociales los consejos que se pueden dar son los siguientes. Primero, tenés que estar en las redes sociales en donde tu público objetivo esté. Tenés que estar en el lugar, en realidad, porque tu pregunta fue cómo conseguir clientes en la abogacía. Depende quién sea tu cliente y eso es lo primero que hay que pensar. Hay que ver en dónde tenés que estar. Si tu cliente es un dueño de empresa de más de 500 empleados es una cosa, y si tu cliente tiene un problema penal tributario es otra, y si tu cliente tiene un problema con su prepaga u obra social es otro tema, y si tu cliente es una persona que choca en la calle porque está repartiendo pedidos es otro tema. Entonces pensar quién es esa persona, después pensar en dónde la podés encontrar es muy importante. Hoy en día el 99% de las personas, por lo menos hablando de Argentina y yo creo que en la gran mayoría del mundo, está en redes sociales.
Las redes sociales que más se usan sin duda son Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, hasta ahí. YouTube, Google Ads también te pueden llegar a servir para algunas cosas. Nosotros nos enfocamos en las que creemos que abarcan más público, que son Instagram, Facebook y TikTok. Dentro de eso, una vez que tenés tu cuenta creada, vamos a decirle, que es lo más básico de todo, pensá en cómo le querés hablar a tu público. Una vez que definiste cómo le querés hablar, me refiero a si querés ser alguien mucho más informal y dinámico, mucho más humano, empático, cercano a tu cliente, o querés ser mucho más serio, distante, empresarial, salir de traje y corbata en todos los videos, ese tipo de cosas también importa mucho. Bueno, y ya spoileé algo, pero sin dudas necesariamente hay que hacer videos y no sirven más las placas estáticas. Algún que otro carrusel te puede llegar a servir porque hoy en día está sirviendo un poco, pero en realidad para transmitir confianza tiene que tu feed estar lleno de videos y te tienen que poder ver la cara y tienen que escucharte a vos decir las cosas. Entonces, videos, súper importante. Una vez que definís cómo querés hablar, pensás las ideas de contenido. Cómo lo pensamos nosotros son por pilares de contenido y de ahí van sacando ideas. ¿Cómo funcionan los pilares de contenido? Vas a pensar 3 ideas o 4 o 5, no más que eso, ideas centrales donde se va a basar tu contenido, si es informativo, si es educativo, si es mucho más entretenimiento, si querés contar mucho más storytelling, si querés hacer cosas más divertidas. Bueno, pilares de contenido dentro del derecho. Una vez que tenés eso definido, lo que haces es pensar ideas de contenido en cada uno de esos pilares. Grabar, subir, grabar, subir, grabar, subir. La clave es la constancia. No existe la suerte en las redes sociales. Seguramente podés tener suerte con un primer video, con algún video en particular, pero la constancia mata la suerte, así que yo creo que esa es la parte principal. Subir mucho contenido, ver qué te funciona, analizarlo y repetir. Tomo esto último que dijiste sobre subir el contenido y analizarlo, y te hago otra pregunta, que es ¿cómo hago para medir? Porque esto de generar contenido, ya sea en redes, además depende mucho de la red social, pero a veces es muy difícil medir e identificar a tu público. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para medir esos resultados y ver que llegué a mis objetivos? Y segundo, ¿cómo hago para identificar mi público? Que eso a veces cuesta. Muy buena pregunta. En principio, para medir necesitas definir el objetivo. Los objetivos se pueden plantear como a muy grandes rasgos en 2 áreas, que son posicionamiento y clientes y facturación, por así decirlo. Si vos, tu objetivo es posicionarte porque no estás buscando clientes al cortísimo plazo, siempre uno se posiciona igual por una cuestión de facturación en un futuro, seguramente también, pero si tu objetivo no es al cortísimo plazo convertir clientes, posicionarte lo vas a poder medir en base a las métricas que te dan las mismas redes sociales. Claro. En base a visualizaciones, seguidores, engagement, comentarios, me gustas, ese tipo de cosas. Ahora podemos hablar un poco de eso. En base a clientes es personas que te paguen al fin y al cabo, que se puede determinar en cantidad de consultas que tenés. En realidad se determina de la cantidad de veces que te ven, de esas personas, cuántas efectivamente te consultan, de esas que te consultan, cuántas efectivamente vos podés hablar en una llamada, que te paguen una consulta, que te vengan al estudio o lo que quieras, y de esas personas que efectivamente te pagan una consulta, vos podés hablar fluidamente con esa persona y podés venderle tu asesoramiento jurídico, servicio, como le quieras decir. De ahí se determina un porcentaje que efectivamente te pague. Entonces, los resultados los podés medir como a gran escala en cantidad de clientes o en cantidad de engagement que tenés o crecimiento de tus cuentas o posicionamiento. De ahí se desdibuja en cada una de las métricas que fui diciendo, y hay miles más y nosotros medimos millones de métricas en ese sentido, pero esa es la manera más fácil de pensarlo. Y primero, ¿para qué medirlo? Para replicar más de lo que ya hiciste. Si podés llegar a medir que muchas personas te están hablando por un tema en particular, por ejemplo, para no ser muy específico, porque te podrían estar hablando por un video en particular, que funciona mucho desde las campañas publicitarias, pero si te están hablando sobre un tema en particular, digamos que vos te dedicas a el derecho laboral en general, y dentro del derecho laboral vos tenés accidentes y enfermedades profesionales, dentro de los accidentes y enfermedades profesionales vos tenés los distintos subnichos o los distintos rubros que pueden abarcar esos accidentes o esas enfermedades, qué sé yo, el rubro de la construcción se lesiona mucho,
el rubro de la parte agricultora se lesiona mucho, el rubro de las mineras en el sur o las petroleras en el sur. Si a vos de golpe en un mes creando contenido te llegó algunas consultas de petroleros y para vos eso es muy redituable porque estás en el sur, sabes que cobran buena guita y que las lesiones que tienen son muy graves, lo que te conviene es hacer más contenido de industria petrolera en ese sentido. Pero bueno, tu pregunta se basó en cómo medir, eso es un poco cómo medimos nosotros y cómo creo que hay que medirlo desde las redes sociales, en base a los resultados que tenés y en base a los objetivos que tenés, y cómo buscar un público objetivo. Es bastante variado también. Lo primero que hay que pensar es, a mí me gusta pensarlo desde el lado de a qué te querés dedicar vos. Primero que nada eso, en relación a qué rama del derecho crees que se adapta más a lo que vos sos, o para qué lado querés ir, o con qué tipo de persona querés hablar, no tanto desde el lado de las redes sociales en sí, sino en general. Si vos pudieras, no sé, si alguien de la audiencia pudiera clonar 5 clientes que ya haya tenido, porque le encanta trabajar con esas personas. ¿Cómo son esos clientes? ¿Qué tipo de caso tenían detrás? ¿Les dejó mucha plata o poca plata? ¿Eran personas de clase social alta, clase social baja, clase social media? ¿Qué rango etario? ¿Qué rango geográfico? ¿Dónde estaban? Bueno, ese tipo de cosas son las que te permiten pensar en quién podría llegar a ser tu potencial cliente. Una vez que definís eso y decís, listo, esta persona es la que a mí me encanta ayudar, tenés que ver si eso te deja plata, es muy importante porque también hacemos esto por honorarios. Entonces, si encontrando a esa persona que a vos te encanta ayudar no te deja plata, es muy difícil que eso lo sostengas en el tiempo. De última, hacelo como un hobby y ayuda pro bono a ese tipo de personas, pero la realidad es que no te va a servir como una carrera a largo plazo ayudar demasiado a esas personas si no encontrás cómo monetizarlo. No siempre la persona tiene que pagar la plata, o no siempre la persona tiene que pagar los honorarios, sino que lo pueden pagar, seguros, muchas veces se usa en la abogacía y terminan pagando esto, o empresas, o ayudar a personas con un cierto resultado y recién cobrar cuando cobran ellos el resultado. Bueno, hay muchas maneras, pero de vuelta, la forma de encontrar tu público objetivo en la abogacía para mí es fijándote qué te gusta hacer, en qué sos bueno, qué resolves con naturalidad y recién ahí pensar la estrategia dentro de las redes. Buenísimo. Y un poco ya yendo a una experiencia más personal de ustedes como Lexap, ¿querés contarnos un poco cómo fue pensar en esto, en la idea de hacemos un negocio para ayudar a otros abogados a que hagan más negocios y multiplicar en este sentido? ¿Y qué desafíos tuvieron a lo largo de todo este camino? Yo vengo de familia de muchos abogados. Mi abuela jueza, mi tía jueza, mi viejo abogado, mi tío abogado, 800 abogados en la familia. Y un abogado más. Cuando salgo del colegio, me meto obviamente a estudiar Derecho, no había opción que yo haga otra cosa. Me meto a laburar en el estudio jurídico de la FLIA. Después de varios años me doy cuenta que yo apunto a un lugar y ese no es el camino para llegar a ese lugar, bajo el ala de mi viejo, de mi familia, ese tipo de cosas. Así que decido irme de ahí con peleas en la familia heavies de qué vas a hacer si no sos abogado, porque un poco me transmitían sus inseguridades de esto, vas a terminar atendiendo a un local. Me decían, los amo, me lo decían con el mayor amor del mundo y que querían lo mejor para mí y creían que como es un estudio grosso y demás, era la mejor opción para mí quedarme ahí y seguir gerenciando el estudio, que era lo que yo estaba haciendo después de un par de años. Mi viejo en otras empresas, mi tío en otras empresas, entonces yo estaba gerenciando el estudio, tenía 14 chicas a cargo. Cuando decido esto, al final termino entrenando a una de las chicas para que haga el laburo que yo hacía. Tuve 3 meses más y terminamos arreglando todo bien y me voy bien. Ahí en el medio dejo la carrera, me pongo a estudiar programación, me pongo a armar emprendimientos de lo digital y demás, y no funcionó nada, obviamente. Así que me doy cuenta que muchas cosas de la abogacía sí me gustaban, así que retomo la carrera en la UBA. Me doy cuenta que estar en contacto con tantos abogados me podía servir para algo, así que ahí fundo Lexap. Todo con el objetivo de, viendo el problema que había en la abogacía, que es la captación de clientes. Como decía antes, 300 personas por cada abogado. Es muy difícil conseguir clientes en la abogacía. Todas las personas tienen un abogado conocido que le pueda llegar a ayudar. Entonces, ese problema sabía que estaba, yo lo tenía que solucionar. Arranqué intentando solucionarlo mediante folletos en las calles, en las estaciones de trenes. Iba a las estaciones de tren, yo soy de San Martín.
provincia de Buenos Aires, iba a la estación de José León Suárez, repartía folletos para estudios que me contrataban. ¿Y cómo me contrataron los primeros estudios? Porque obviamente yo no iba a trabajar con la familia, porque me acababa de ir de la familia. Claro. Lo que hice fue, iba a las zonas de los tribunales de San Martín, de San Isidro, de Capital, de donde sea, y alrededor de tribunales siempre había estudios con la puerta ploteada de estudio jurídico, tal. Yo iba, tocaba la puerta, le preguntaba, mi frase era, yo te puedo ayudar a conseguir clientes. Yo medio que no tenía un método para la captación de clientes, pero eso le decía, el 90% ni me abría la puerta, un 9% me abría la puerta así entre puertas, me preguntaba de qué hablaba, 20 segundos y me cerraba. Un 1% me invitó a pasar, charlamos, de ahí cerré mis primeros clientes. Pero claro, como no tenía un método, implementé cosas que siempre se hicieron en la historia de la captación de clientes en Argentina, folletos, carteles, pusimos el logo de un estudio en una pantalla LED frente a una estación de trenes, 40 segundos, 3 veces al día salía el logo y el número del estudio, no lo llamaba absolutamente nadie, Claro. ni con eso, ni con los folletos, ni nada. Entonces lo que hice fue ir a ver cómo solucionaron este problema en otros países los abogados o estudios jurídicos exitosos. Cómo conseguían clientes los abogados exitosos en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, etc. Todos lo hacían a través de medios digitales. Entonces, copié muchas de esas ideas y las traje acá. Simplemente primero arranqué haciendo páginas web, después a esas páginas web le puse Google Ads, después empezamos a armar cuentas de LinkedIn, después esas cuentas de LinkedIn las automatizábamos a que manden miles de mensajes por día y contestaciones con bots desde LinkedIn, que nada funcionaba. Nos pasamos a las redes sociales de short content, Instagram, Facebook, TikTok. Primero arrancamos con placas, funcionaban, pero hasta ahí le pusimos publicidad a esas placas, empezó a funcionar un poco mejor, nos pasamos a los videos, cambió absolutamente todo. Clientes que consiguen, no sé, decenas de clientes efectivos por semana, nosotros somos 29 personas hoy en día contándome a mí, clientes en 17 provincias de la Argentina, también tenemos clientes en Perú y estamos abriendo oficina ahora en Corrientes y Uruguay enfrente al Colegio de Abogados de Capital Federal, que ya estarán invitadas. Qué locura, o sea, un crecimiento enorme. ¿Y en cuántos años? Ahora a fin de año se cumplen 3 años. Re poquito. Sí, o sea, y el primer año encima fue la pérdida y probando cosas y demás. y ir intentando y ver qué es lo que sale y frustrarse, pero seguir intentando. Y de la mano de esto, y por último, quiero preguntarte qué consejo le darías a ya sea los estudiantes de Derecho o las personas que ejercen la profesión de manera independiente o quienes están en un estudio chico. ¿Cómo lanzarse a decir, che, el marketing es importante, las redes sociales para los abogados es importante y a veces uno cae en algunos miedos, ¿no? Como, che, voy a tener pérdidas o cuál va a ser la consecuencia de esto, realmente me va a servir. Entonces, ¿qué consejos le darías a esas personas que están ahí medio intentando dar el paso pero con miedos al mismo tiempo? Mira, mi consejo es uno en particular, pero primero te digo por qué creo que es tan importante el marketing y todas estas herramientas o procesos y demás. Hoy en día, en cualquier negocio en general, cualquier tipo de negocio que tengas, y obviamente abarca a los estudios jurídicos y abogados independientes, la parte anterior a que te contraten es igual de importante que la parte posterior a que te contraten. Es decir, se divide en 50-50, incluso cuando no tenés tantos clientes, es incluso más importante la parte primera, porque al fin y al cabo necesitas clientes. Entonces, pensar la parte de las ventas en general, que incluye obviamente el marketing desde el famoso funnel que se habla en redes sociales o ese tipo de cosas, que es básicamente las personas que no te conocen, que te empiecen a conocer, que confíen en vos, te contraten, te paguen y recién ahí poder dar el servicio, es muy importante. Entonces, muchas veces uno piensa que, estoy perdiendo mucho tiempo pensando en mis redes sociales, pensando en mi marketing, pensando en cómo llegarle a más personas, y al contrario, es el 50% de tu negocio, de tu estudio jurídico, el 50% es que lleguen más personas. Entonces, primero pensar eso, primero como concientizarlo. Una vez que es eso, enfocarte mucho en, bueno, ¿a quién quiero ayudar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegarle a esas personas? Después de eso, que lo más probable sea redes sociales, pero puede ser algún otro método también. Después de eso, cómo hacer que confíen en vos, generar confianza en esa persona.
una vez que generaste confianza porque te vieron muchas veces o porque lo que dijiste efectivamente les llegó o porque vos ayudaste a otra persona con la que ellos resuenan y quieren que vos los asesores en ese sentido, tener un buen proceso de venta, se llama, que es básicamente desde la persona que te habla y te dice yo tengo este problema hasta que efectivamente te paga o te firma un convenio en horarios y tal vez vas a cobrar en 5 años, ¿no? Pero en ese momento se transforma en cliente, ese proceso tenerlo muy aceitado. Porque si no lo tenés aceitado, muchas personas te van a conocer, pero muy pocas personas te van a contratar. Y al fin y al cabo necesitamos que nos contraten. Una vez que nos contratan, ser muy bueno en derecho, cosa que yo obviamente no soy. Yo soy bueno en todo lo que venimos hablando en la parte anterior. Después en derecho seguramente haya personas que son increíbles, pero hoy en día, y esto es lo más importante, saber mucho de algo no es lo mismo que hacer rentable tu conocimiento. Y la realidad es que si no haces rentable tu conocimiento, no importa cuánto sepas, te puedes hacer 10 posgrados y másters y la verdad la vas a pasar mal en la vida o no vas a poder vivir de todo eso que te gusta tanto. Todo eso respondiendo en por qué es tan importante mostrarte, hacer marketing y demás. Si yo tuviera que decir solo un consejo a cualquier persona que pueda estar viendo esto, es el consejo que a mí más me sirvió porque yo no soy una persona más inteligente que el resto, no soy una persona que tal vez tenga otras posibilidades. Obviamente estoy en un cierto lugar y tuve ciertas posibilidades y tuve cierta suerte en la vida en general, pero más allá de eso, para mí la clave de todo es la constancia, que es un poco lo que te decía antes. Nosotros tenemos hoy en día 85.000 seguidores porque tenemos 650 publicaciones hechas y subimos un video por día hace 2 años. Contactamos a, no sé, 100 o 300 abogados por día durante 2 años y le llegamos a todas esas personas. Laburamos todo el equipo hoy en día más que muchas otras personas, estoy seguro, porque trabajamos un montón y por suerte yo estoy muy contento y creo que el equipo, o por lo menos el equipo me dice que también están muy contentos y eso es por la constancia, eso es por intentar nuevamente lo que no sale y probar lo que ya sale mucho más y meterle desde ese lado. Así que para mí ese es el mayor consejo que alguien puede tomar de parte mía. Qué completo y qué lindo también porque en definitiva demuestra que uno no la tiene clara desde el minuto 1 y es un re lindo testimonio para que quienes están ahí viendo qué onda o ideando su estudio jurídico o fijando, no sé, objetivos para el largo y el corto plazo, es lindo ver que hay personas que también lo quisieron hacer y lo pudieron hacer con todo lo que eso conlleva. Y hablamos de un montón de cosas, o sea, desde por qué es importante el marketing, por qué es importante las redes sociales para los estudios jurídicos y los abogados, hasta cómo captar clientes, cómo definir objetivos, cómo poder identificar quién es mi cliente, hasta el testimonio no solo del ex-app, sino tuyo también. Así que queremos agradecerte por haber venido a nuestro podcast y preguntarte si querés decirle algo al público en general, más allá de todo lo que ya dijiste, y si no, simplemente darte las gracias. Yani, primero gracias a vos por la invitación, a todo el equipo de Mujeres en Derecho. La verdad, lo que están haciendo está muy bueno. Vi bastantes de sus videos, ya los recomendamos mucho en nuestras redes, así que son unas genias y las admiro mucho. Con respecto a la gente, no mucho más, en realidad, genuinamente creo que vamos a construir algo muy grande en el transcurso del tiempo, ya lo estamos haciendo obviamente, así que si se quieren acercar, charlar con nosotros, más allá de que nos vayan a contratar o no, nosotros tenemos obviamente un servicio para abogados que consigan clientes en redes sociales y demás, pero más allá de eso simplemente somos un grupo de abogados, estudiantes de derecho y gente del marketing que les copa mucho lo que hace, así que si quieren charlar con nosotros a través de Instagram, si quieren interactuar con nuestras publicaciones, tenemos un Lex Letter, que es un newsletter que mandamos todos los domingos a las 10 de la mañana, que hablamos, hablando de la constancia, hace 42 semanas mandamos el newsletter todos los domingos a las 10 de la mañana, en donde hablamos de cuestiones relacionadas al derecho y no tanto marketing en general, sino al derecho en general, en donde se pueden suscribir desde nuestro perfil. Pueden pasarse por la oficina en Lex Tower en Corrientes y Uruguay, enfrente al colegio, que también van a ser todas las personas que seguramente vengan muy bienvenidas, porque para eso es la oficina y eso es un poco lo que queremos generar y al fin y al cabo lo que ustedes están haciendo desde las redes sociales, desde YouTube, desde todo el contenido que suben y toda la comunidad que generan es súper admirable y gracias por dejarme compartir todo esto con su audiencia.
el placer es nuestro, así que los invitamos a que los sigan en redes sociales, Lexap Digital. Correcto. Y también a visitar su página web, que ahí estoy viendo que está todo un poco más detallado, a ver todos sus videos que están muy buenos también, no solo para emprender, como justamente decía Joaco, sino para informarse del mundo jurídico en general. Y los esperamos el próximo episodio. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.